Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal Juan en Cripto, y en este video les voy a hacer una pequeña introducción a la Escuela Austríaca de Economía y les voy a contar por qué está relacionado con Bitcoin. Mucha atención. Si realmente quieren entender qué es Bitcoin y por qué es importante, es clave entender la Escuela Austríaca de Economía. Y ojo que esta escuela no se llama así porque es la ideología que se implementa en Austria o es la economía que rige el país Austria, sino porque esta línea de pensamiento económico nace en Viena, nace en Austria. Alrededor de 1870, Karl Menger se da cuenta que la economía que él estudió, la economía tradicional, no funciona. Se da cuenta que las fórmulas que se aplican en la economía no se ven reflejadas en la realidad. Y aquí es muy importante entender que es casi que yo diría una verdad aceptada, que los economistas son muy malos para predecir qué va a pasar en el futuro, pero son muy buenos para explicar por qué pasó lo que pasó. Y esto se debe a que la economía no es una ciencia exacta, la economía no es como la química o la física, donde hay unos fenómenos que ocurren y hay unas fórmulas que pueden explicar más o menos por qué ocurrieron o qué va a ocurrir, sino que la economía depende de muchos factores y depende de factores que no se pueden explicar fácilmente porque depende de factores humanos. Y por eso ahorita hay una nueva tendencia económica que se llama Behavioral Economics o economía del comportamiento, que precisamente explica por qué estas fórmulas económicas que se han venido implementando desde hace tiempo realmente no ocurren en la realidad. Y en resumen, la razón por la que no ocurren es porque el ser humano no se comporta de una forma racional. Muchas de estas fórmulas asumen que el ser humano va a maximizar sus resultados, va a maximizar su utilidad, pero en realidad el ser humano no es tan racional y a veces toma decisiones que son en su perjuicio. Si no, la gente, ¿por qué usaría drogas sabiendo que las drogas le hacen daño al cuerpo? Pues porque el ser humano es irracional. Y esto, desafortunadamente, no lo explica la economía tradicional. Entonces, como les contaba, Karl Menger se da cuenta que la economía tradicional que él estudió no aplica a la vida real y él crea una propia publicación que se llama La Teoría Subjetiva del Valor. Y lo que él pretende explicar con esta publicación es que el valor de las cosas es relativo y es subjetivo, depende de la persona, depende de la percepción. Por ejemplo, para que quede claro, si yo tengo sed, seguramente voy a valorar más una botella de agua que un pedazo de pan. Mientras que si alguien tiene hambre, esa persona va a valorar el pan seguramente como más valioso que la botella de agua, porque él tiene unas necesidades distintas a las mías. Y asimismo, los precios en el mercado se determinan dependiendo de las necesidades de cada persona. Es imposible decir que el agua vale X y que el pan vale Y y que siempre va a ser así, porque dependiendo de las circunstancias, el agua puede valer más que el pan o el pan puede valer más que el agua. Y en esto se basa un poco la teoría subjetiva del valor, es decir que hay muchos factores que influyen en los precios de mercado y por eso no hay una fórmula que pueda decir, oiga, mire, es que el precio del agua se comporta así, X es igual a donde X es el precio del agua. Eso no puede pasar porque es que son tantos factores que influyen que es imposible traducirlo a una única fórmula. Teniendo en cuenta que los economistas austriacos plantean que los precios en la economía dependen de miles de factores, que no hay una única forma que pueda predecir los precios y que estos precios no deben ser controlados por una entidad central. Lo que les voy a explicar es clave para entender la economía austriaca. Y es que es cómo funcionan los bancos centrales. Los bancos centrales son los bancos de los gobiernos, son los bancos encargados de imprimir dinero, de sacar dinero y de decidir cuánto dinero hay en la economía. Entonces los bancos centrales hacen préstamos a los bancos comerciales reciben ese dinero de los bancos centrales y ellos empiezan a distribuirlo a distintas partes de la economía. Entonces, por ejemplo, una petrolera le pide prestado al banco comercial, el banco comercial le presta a la petrolera abre un hueco, saca petróleo, mueve la economía. Una productora de carros, una compañía que hace manufactura de coches. Entonces, nuevamente, el banco comercial le presta a la compañía de coches le paga a los empleados, compra materiales y saca vehículos para que la gente los compre y pues nuevamente esto mueve la economía. Pero ¿qué pasa? Hoy en día los bancos centrales le están prestando a unas tasas de interés
ridículas, casi que al cero a los bancos comerciales. Incluso hay muchos países en Europa, la mayoría de países hoy en día tiene tasas de interés que están negativas, que están muy cercanas a cero, y pues eso es una ridiculez. Y la tasa de interés es un precio, la tasa de interés es un precio que debería estar determinado por los distintos factores de la economía. Pero como hoy el Banco Central le presta muy barato o al cero a los bancos comerciales, precisamente porque quieren incentivar la economía, quieren que haya más dinero en la economía y que haya más movimiento, pues eso es un error, porque al final lo que estamos viendo y que está pasando es que ese dinero que está imprimiendo el Banco Central está yéndose a hacer que los activos suban de precio, porque no se ve reflejado en inflación del día a día, porque ese dinero no está llegando al consumo, ese dinero no está llegando a las personas que compran pan, que compran vehículos, que compran huevos, sino está llegando es a los bancos, y los bancos están invirtiéndolo en acciones, en bienes inmuebles, y por eso se está creando una burbuja donde los precios de los activos grandes, digamos de los activos de acciones, de algunos commodities, los bonos, pues que tengan tasas negativas, eso es totalmente irracional. Pues eso es lo que está pasando con esas tasas de interés al cero, porque hay una entidad central, que es el Banco Central, que controla a quién le presta dinero, cuánto dinero le presta y a qué tasa de interés. Y el gran problema de cómo funciona este sistema es que al final todas esas deudas pues hay que pagarlas. ¿Y qué pasa cuando hay que pagar la deuda? Entonces la gente pues tiene que primero reducir el consumo porque está sacrificando cosas que podría comprar para poder pagar la deuda, y reducir el consumo entonces hace que la economía pues vaya para abajo, porque el señor que vende panes ya no vende 5 sino que vende 2, y el que vende coches ya no vende 2 sino que vende 1, y pues eso afecta a la economía. Y si la economía está afectada y la gente no está recibiendo dinero para poder pagar sus deudas, ¿qué hace? Pues le toca salir a vender activos. ¿Y qué activos pueden salir a vender? Pues precisamente los activos que tienen, que son los inmuebles, las acciones, los commodities, etc. Entonces al final esto lo que trae es que hay una explosión de la burbuja. Cuando la gente ya tiene que entrar a pagar sus deudas, salen a vender los activos, y todo ese dinero que estaba yendo a subir el precio de los activos, todo ese dinero que estaba yendo a las acciones, pues eventualmente va a tener que salir para poder pagar las deudas. Y ahí es cuando se explota esta burbuja. Entonces, en 1929, justo el mismo año de la crisis del 29, dos economistas austriacos muy reconocidos, que se llaman Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, sacan una publicación que se llama Teoría Monetaria y el Ciclo Económico. Y en esta publicación ellos sugieren que deberíamos quitarle el control al gobierno, eliminar los bancos centrales y quitar el poder de poder imprimir dinero, de poder sacar dinero de la nada y dejar que no haya una entidad que controle las tasas de interés. Y esto pues no solo no es nuevo, sino que es muy interesante, porque antes vivíamos en una época que se llamaba el patrón oro. Y el patrón oro lo que significa es que todo el dinero estaba efectivamente respaldado por oro. Yo no podía crear dinero de la nada. Simplemente para yo poder imprimir un billete de papel que dice, oiga, esto tiene valor, ese billete tenía que estar respaldado por reservas reales de oro que tenía el Banco Central en sus bóvedas. Y lo que ellos sugieren es, mire, si queremos realmente tener una economía más estable, donde no dependemos de una entidad central que controla los precios del mercado, que controla las tasas de interés y a quién le presta dinero, deberíamos volver al patrón oro, donde nadie puede imprimir valor, sino que para generar valor yo tengo que extraerlo de la tierra, yo tengo que ir, minar, sacar el oro o ir a comprárselo a alguien y poder tener oro, porque es que eso es, digamos que eso es el real valor. El valor, imprimir un billete no está generando valor, está inflando los precios, pero es que el precio es distinto al valor. Recuerden que los economistas austriacos ven una gran diferencia entre cómo se fijan los precios, y los precios no deberían ser fijados por una entidad central, sino que las distintas condiciones de mercado fijan los precios. Entonces, ¿cómo todo esto está relacionado con Bitcoin? Y pues básicamente es porque Bitcoin no tiene una entidad central que controle los precios, que controle cuántos Bitcoins se crean y a quién se los voy a dar y cómo imprimo Bitcoins, cómo imprimo nuevos Bitcoins. Aquí, si yo quiero recibir un Bitcoin, tengo que pagar el precio de mercado o tengo que ir y minar Bitcoin, que es
usar poder computacional, gastarme un montón de recursos para comprar un equipo, hardware, para minar y adicionalmente pagar por un montón de energía y los costos de internet y etcétera. O sea, a mí me cuesta producir Bitcoin porque es que eso es lo que realmente tiene valor. Es distinto a imprimir un papelito que dice, oiga, esto tiene valor. Entonces, algunos de los economistas austriacos, ya pues obviamente más modernos, se identifican mucho con el tema de Bitcoin porque ven que Bitcoin es una solución, una posible solución a este tema de los bancos centrales imprimiendo dinero cuando les da la gana. Entonces esta es una pequeña introducción a los economistas austriacos. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido un montón. Recuerden, como siempre, denle like al video, esto es muy importante para mí, para el canal. Suscríbanse, denle click a la campanita para estar actualizado de todos los videos. No se olviden seguirme en las otras redes sociales donde también están pasando cosas y publico algo de contenido. Y bueno, pues muchas gracias por ver el video. Nos vemos en próximos videos la próxima semana, supongo. Chao.